Como ya le adelantábamos, hoy nuestro medio invitado es la periodista Laura Sánchez Ley por esta nota que publica en la revista MX titulada La investigación oculta. Los Zetas estuvieron en la mira de Calderón por accidente de Blake Mora. Esta es la última parte de una serie que surgió a partir de la desclasificación de archivos gubernamentales respecto a varios accidentes aéreos de estos exsecretarios de Gobernación. Laura, bienvenida y de nuevo gracias por permitirnos también compartir tu investigación en este espacio. Muchísimas gracias, Luisa. No, hombre, un placer estar por acá con ustedes y con todos tus radioescuchas. Un gusto estar acá contigo. Todo nuestro, Lau. Pues decir que ya eres una leyenda de la transparencia en el periodismo mexicano. Primero con todo este archivo, ¿no?, de la muerte de Colosio, que es además un libro que recomendamos mucho a nuestra audiencia, y ahora esta desclasificación de las muertes de los secretarios de Gobernación. Cuéntanos un poco sobre esta batalla. ¿Por qué en primer lugar se clasificó esta información, si me imagino que era de interés nacional? ¿Y cómo fue tu batalla para tener acceso a esto que publicas hoy en MX? Honor que me haces, Luisa. Muchísimas gracias. Pues mira, fue una batalla tremenda. En 2018 aproximadamente empecé a pedir los expedientes porque justamente algunos de ellos tenían clasificaciones extensas. Recordemos que en México se pueden hacer clasificaciones, es decir, se consideran secretos de Estado y le meten una cláusula de 5 años donde los ciudadanos no pueden conocer absolutamente nada. El problema es que esta cláusula se puede extender me parece que hasta 12 años. Eso fue lo que pasó con algunos de estos casos. Alguno de ellos, por ejemplo, el de Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública, con Vicente Fox, tenía una cláusula de 12 años, lo mismo la de Juan Camilo Muriño, que falleció en el año 2008, y la de José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, en el año 2011, en el sexenio de Felipe Calderón. Y pues, Luisa, es una cuestión que es justamente lo que yo peleo mucho, que les digo que en México parece que el abrir expedientes, lejos de corroborarnos la verdad, lo que hacemos es que pues encontramos huecos que dejó la autoridad. De alguna manera no se entiende por qué lo hacen, si supuestamente ya hay una versión oficial, una verdad histórica, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces diríamos pues que deberían ser totalmente transparentes en cuanto terminan las investigaciones. Sin embargo, le meten estos candados tremendos y pues empieza una batalla ante las instancias correspondientes para tratar de abrir este tipo de expedientes. Entonces, mi interés realmente era que ha habido pues muchísimas teorías de conspiración, sobre todo, ¿no?, alrededor de estos accidentes. Sí. Hemos visto que han salido en programas documentales y me parece que es importante ir abriendo casos que son sumamente mediáticos e importantes y hasta ya históricos para ir llenando estos huecos poco a poco. Se ha hecho con otros expedientes, se hizo con el caso Ayotzinapa, se hizo con el caso Tlatlaya, se hizo con el caso Colosio. Entonces creo que es importante empezar a conocer esto. Y pues se abrieron finalmente, no sin antes batallar tremendamente con la Fiscalía General de la República, hay que decirlo con todas sus letras, Luisa, porque te doy un ejemplo. En el caso de Blake Mora, cuando ya estaba pagado el expediente, imagínate que me dijeron que se les perdió en el transcurso. En el transcurso en que se pagó y me lo iban a entregar, se pierde la averiguación previa de un secretario de Estado. Por ejemplo, en el caso de Ramón Martín Huerta, pues me dicen que la investigación total es de 800 cuartillas. Entonces les digo, no es cierto, una averiguación previa no tiene 800 cuartillas. Y me dicen, bueno, sí es cierto, vamos a abrir una investigación por robo. Entonces finalmente pues se va construyendo hasta que tenemos estos 3 reportajes, Luisa. Lau, bueno, es lo que quiero decir, esto se convirtió en reportajes. Tú buscaste precisamente, digamos, lo que nos habían omitido a la opinión pública. Particularmente hoy, si quieres, nos enfocamos en eso, porque sé que ya has estado hablando en otros espacios de la octava de los 2 anteriores, del de Blake Mora. Y dices tú, se salió a dar una versión pública mucho antes de que comenzara la investigación sobre la hipótesis real que tenía la autoridad. Se dijo, fue mal clima, esto es todo lo que vamos a decir. Salió el propio presidente, además en un momento que tú recapitulas de forma muy emotiva. Yo me acuerdo, te leí y decía, claro, fue un momento en el que pues toda la República estábamos, ¿no?, con un hueco en el estómago de que algo así hubiera pasado. El presidente casi lloraba y se dijo fue mal clima, lo cual, como dices, siempre dio pie a que sintiéramos que faltaba información, y ahora tú revelas que efectivamente así era. Claro, mira, lo que se encuentra es lo que yo siempre les platico, ¿no? Porque de repente me dicen, bueno, pero entonces lo tumbaron, lo mató, ¿quién mató a Colosio? ¿Quién? Les digo, cuando abres el expediente no necesariamente vas a descubrir la verdad absoluta, claro, pero creo que vas a llenar estos huecos y vas a justamente a retratar el momento verdadero como sucedió. En el caso de Blake Mora, por ejemplo, Calderón en efecto sale y da esta declaración. En el primer momento dice que fue el mal clima, ¿no? Casi un machote en términos medio feos,
pero de lo que dijo con Juan Camilo Muriño. Sin embargo, Luisa, se empieza una investigación pues bastante frenética, donde incluso empiezan a apuntar a tres, por ejemplo, presuntos integrantes de los Zetas. Se empieza una investigación por allá que dista mucho de la versión oficial del mal clima, nada más, ¿no? Por ejemplo, se contrata peritos expertos en explosivos porque la presidencia quería saber rápidamente también si había, no sé, un artefacto explosivo, si lo había detonado el avión desde antes de colapsar, ¿no? Entonces empezamos a encontrar este tipo de huecos que se encontraban, ¿no? Y que finalmente creo que también retratan una época, la época de la guerra contra el narcotráfico y esta paranoia de Felipe Calderón para con la delincuencia organizada. Entonces creo que la investigación de Blake Mora, por ejemplo, también nos dicen que fue el mal clima, ¿no? Sin embargo, cuando toman la declaración de los controladores aéreos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues ellos mismos aprueban el despegue y dicen que no había malas condiciones para volar y que eran las condiciones idóneas. Entonces creo que es importante ir llenando todos estos huecos lejos de la versión oficial, pero creo que pues sobre todo nos retratan el momento, ¿no? Y esta guerra contra el narcotráfico que dejó muchísimos muertos y que bueno, vemos que no solamente fue la versión oficial de la lluvia y la neblina hacia dónde apuntó esta investigación. Me encanta esto que dices de que evidentemente no es que venga una hoja que diga en realidad el culpable es este, ¿no? O sea, un expediente más bien se compone justo de archivos de diferentes secretarías. Y me llama mucho la atención esto que pones en tu nota y que ahora resaltas, que nos dice mucho del momento que estaba viviendo nuestro país, porque no se mandó a investigar al cártel de Sinaloa, no se mandó a investigar a cualquier otro cártel, se manda a investigar específicamente a 3 elementos de los Zetas. Y si había una sospecha, digamos, desde el gobierno de que podía haber sido este grupo, es porque algo también estaba pasando en esta relación. Por supuesto que recordemos que el cártel al que más persiguió Felipe Calderón fue el cártel de los Zetas, ¿no? Finalmente creo que la guerra contra la delincuencia organizada estuvo totalmente focalizada. En algún reportaje que hice en algún momento, nosotras encontramos que era el cártel más perseguido tanto a nivel investigación, pero también a nivel judicial, ¿no? Las únicas sentencias que se lograron por delincuencia organizada, pues fueron contra este cártel. Entonces nos habla que las sospechas fueron inmediatamente hacia los Zetas, ¿no? Entonces, toda la razón, Luisa, y creo que justamente eso es lo importante, ir llenando estos huecos e ir contando el momento como verdaderamente pasó, porque de repente la gente me pregunta y me dice, y me lo han dicho editores, pero ¿de qué te sirve estar escribiendo de cosas que ya pasaron? Tráeme la nota de ahorita. Pero creo que es importante, tú lo sabes bien, tú has sido partícipe de esto también, crear memoria, y recopilar, por ejemplo, los testimonios que no se recopilaron en su momento y, bueno, finalmente tumbar un poco estas verdades, ¿no? A medias. No, y como dices, la guerra contra el narco dejó a miles de familias por siempre rotas en este país. Entonces, cualquier hecho del pasado que tenga que ver con este periodo nos concierne a todas y a todos. Lau, nos dicen que nos quedan 30 segunditos, pero bueno, cierras tú con una frase que me parece exacta y digna de recordar este reportaje en MX. Entonces, quisiera preguntarte qué pasó entonces con esta investigación contra los Zetas, en qué termina este expediente que revisaste y dónde te leemos esta y las demás investigaciones que publicas. Sí, mira, las investigaciones las pueden encontrar en MX, en la revista digital. Ahí pueden tener acceso a la de Ramón Martín Huerta y a la de Juan Camilo Muriño, que también está muy interesante porque yo creo que esa estuvo mucho más acelerada que la de Calderón. Entonces, ahí pueden encontrarlas. Querida Luisa, yo los invito y sobre todo, pues también yo siempre les digo a que sigan colaborando, que sigamos colaborando entre todos. Es importante pues pensar en qué temas vendrían, ¿no? Por ejemplo, creo que es importante y una lucha focalizada que deberíamos tener es en abrir también, por ejemplo, la de los Moreno Valle, ¿no? Otro accidente de avión, porque creo que la política es exactamente la misma, cambia el color, sin embargo, la reserva y las clasificaciones están brutales. El gobierno actual clasificó por 5 años, es decir, los ciudadanos, a pesar de que ya existe una conclusión oficial, no podremos saber cómo se llevaron a cabo las investigaciones. Pues siempre pugnamos junto contigo por la transparencia. La verdad es lo que se debe a la ciudadanía. Te mando un fuerte abrazo y como siempre mi agradecimiento, Lau. Un abrazo, Luisa, gracias. Gracias. Fue Laura Sánchez Ley. La puede usted leer en la revista MX, que se escribe m-medio-x.com.mx.